Bienvenidos a esta conversación de vida y negocios. Aquí estamos, Luz. Otra vez. En el segmento anterior hablamos de dos temas apasionantes. El tema de incubar un negocio y hablamos muchísimo de acelerar un negocio. Hoy vamos a hablar de otra etapa que puede suceder varias veces en la vida de un dueño de negocios o de un negocio en sí mismo, que es la evolución natural. Ese momento de evolución, ese momento que algunos le llaman transformación. Tú decías otro nombre ahorita. Relanzar. Porque ya tú tienes algo. Si tú vas a evolucionar es a partir de algo y si vas a transformar es a partir de algo. Ya estamos hablando de un negocio en marcha, un negocio estable, un negocio que tiene buenos ingresos, pero que el dueño del negocio siente como que ha llegado el momento de evolucionar. Eso pasa en las marcas personales, Leslie, que hoy en día también son un negocio. Cuando ya tú sientes ese momento en que tú dices, ya no estoy conectando igual. Y eso pasa también con las audiencias, o sea, se queman. Cuando uno le llama que una audiencia se quema, es que ya esa persona ha consumido todo lo que tal vez tú podías dar de una idea y necesitas repensarte para volver a conectar de otra forma. Y a la gente le gusta el relanzamiento. Todos nos gusta porque nos da sensación de que viene otra cosa. Eso nosotros lo vemos en las marcas corporativas. Claro. Cuando una marca corporativa se refresca, claro, o hace el rebranding, que no necesariamente la evolución tiene que ir acompañada de un rebranding, pero cuando nosotros vemos que en grandes marcas, imagínate el banco que tú consumes, empieza un proceso de innovación. Claro. Lanza productos nuevos o hace un cambio en la marca o hace un cambio en el estilo de comunicación, te genera ese entusiasmo de decir, algo viene. Claro. Y uno despierta el interés. Y eso mismo pasa con los negocios personales y familiares. La evolución es necesaria. Lo que no se mueve y no evoluciona, sencillamente muere. Está muerto. Un ejemplo claro de eso es Kodak. No supo adaptarse a la salida de los celulares, no supo entender qué estaba buscando la gente y murió. Una marca, señores, tan predominante en el mercado de productos de calidad. Así es. Y sabes que en marcas como esas, Luz, o en marcas personales o en negocios familiares, se da un fenómeno que a mí me pasaba cuando yo estaba en la vida corporativa y yo creía que era de la vida corporativa. Cuando yo estaba en la vida corporativa y llegué ya a posiciones muy altas, a posiciones de director ejecutivo, yo sentía una gran soledad. Sí. Y yo pensaba como que la soledad del puesto. Y siempre hacía reflexiones sobre eso. Pero eso no se compara con la soledad de un dueño de negocio. No. Hay una soledad, ¿por qué? Porque tú no tienes gerentes al lado con quien tú discutir. Tú no tienes con quién debatir. Y cuando empieza esa inquietud interior de que a este negocio le hace falta algo, este negocio tiene que ir a lo que le llaman la próxima fase o el próximo nivel, cada autor le llama de una manera diferente. ¿Cuándo es el momento entonces de yo buscar ayuda? ¿Con quién yo voy a discutir esto? ¿Cómo yo voy a hacer la evolución? ¿Cómo me siento? Y le doy forma y plasmo todo lo que está en mi cabeza, que en la cabeza a veces se siente como muy desordenado, pero cuando lo escribimos y lo ponemos en blanco y negro, se siente más claro. ¿Por quién me hago acompañar? Entonces, esa soledad genera como mucho desasosiego y por eso necesitamos entrar en un proceso de dejar que otros caminen con nosotros. Leslie, y aquí voy a decir algo de verdad, candela. Si tú, como emprendedor, empresario, o alguien que está dirigiendo cualquier tipo de proyecto, te sientes solo, es porque estás siendo egocéntrico y te estás cerrando en ti. Totalmente. Tú sabes la cantidad de personas que no comparten con dueños de empresas similares a ellos porque le tienen miedo a hablar con la competencia. Un dueño de negocio, un líder, un emprendedor que ha entendido que su competencia es el mundo, que hoy en día ya tú no te diriges solamente a un solo grupo de personas, comparte, habla y entiende que ya en la conexión es que está la riqueza de esta época.
yo tengo personas que tienen negocios igualitos que el mío, bueno, y yo lo llamo se parece. Y le pregunto. Y hace mucho tiempo que gracias a Vilma Núñez fue que la escuché con eso, diciendo que un líder nunca está solo. Y con esto no estoy diciendo, lo que tú dices así, se siente esa soledad. Cuando tú la sientas, tienes que despertar. Quiere decir que estás encerrado en tu ego, en tu yo, y te sientes trancado porque no tienes personas que estén a tu mismo nivel para compartir eso. Por último, te cuento esto. Tuve también una clienta que ella me decía que ella, por ejemplo, hablaba con su esposo, que ella hablaba con unas amigas, que ella hablaba como con diferentes personas cuando inquietudes que ella tenía de su negocio. Y yo le decía, es que es diferente. Tu pareja es tu socio de vida. Tus amigas son igual socias o compañeras de vida, pero en un negocio tú necesitas un socio estratégico, alguien que entienda esas cosas que pasan en ese negocio y con quien tú puedas tener conversaciones con libertad, que tú no la vas a tener ni con tu esposo, que no ha tenido un negocio, tal vez ha tenido otro, pero no necesariamente como el tuyo, no va a tener la misma comprensión. No significa que tú no puedas tener esas conversaciones, pero definitivamente tú necesitas un círculo similar a lo que tú estás viviendo. Los grupos de apoyo, señores, se hacen de eso, de personas que están viviendo situaciones similares, para tú entender cómo está librando el otro, los retos propios de esta situación. Y saber que el ambiente te condiciona. Claro. El ambiente en el que tú estás te condiciona. Las personas con las que tú hablas te condicionan. Entonces, tú puedes estar en una etapa de evolucionar el negocio y no hablarlo con la persona correcta hace que te apaguen el hacho, como se dice aquí en dominicano. O sea, una conversación con la persona correcta te levanta, te impulsa y te pones rápida, como decimos. Y una conversación con la persona incorrecta puede matar una genial idea de negocios, puede matar un proceso de evolución. Por eso tenemos que saber que el ambiente ciertamente no me condena, pero impacta muchísimo en mi forma de pensar, en mi energía, en mi actitud emprendedora, en la solución de problemas. Hay veces nosotros estamos estancados en un problema y hablarlo con alguien o que ya ha pasado por ahí, que es un mentor, que lo que hace es que me acorta el camino, o alguien que está viviendo las cosas o simplemente que lo está mirando desde fuera, pero con una certeza y un saber lo que es llevar un negocio adelante, se te desenreda el nudo inmediatamente. Ahí es donde te toca evolucionar a ti como dueño de negocio y aprender que no todo se habla con todo el mundo. Sí. Yo mis situaciones, mis crisis de casada, no la puedo hablar con una amiga que esté soltera, porque ella podría darme un buen consejo, pero lo va a hacer una sola vez porque ella no va a entender el todo que envuelve una relación de pareja, de matrimonio. Entonces es lo mismo. Ahí eres tú que tienes que aprender tanto a filtrar como a saber a quién escucho y a quién voy a buscar consejo. Cuando yo tengo que tomar una decisión. Eso es evolución del líder primero. Evolución de aquí, porque mental. Con eso que tú decías del matrimonio, una persona que no está en una relación no sabe lo que ha costado construir eso. Gracias. Es muy fácil decirte, deja eso, sepárate. No aguante, ¿verdad? Pero cuando tú estás en un negocio y tú hablas con una persona que sabe los sueños, los desvelos, la energía, el dinero, el tiempo que se invierte en un negocio, va a poder darte un consejo más equilibrado, más sano, pero con algo bueno, y es sin la emoción, sin estar metido en el problema, como hace un buen consejero matrimonial, que conoce, valora el matrimonio, pero no tiene la emoción, y entonces mirando desde afuera te puede dar otra perspectiva. Totalmente. Aquí entonces vamos a hablar de lo que consideramos que es evolucionar o relanzar o moverte, vamos a decir, a ese siguiente nivel. Mira, en un tiempo durante estas épocas hay muchas ideas en el aire nuevas respecto al ser humano en sí mismo y cómo se relaciona con lo que está logrando. Entonces, yo he visto muchas personas que al momento de sufrir esta crisis, que la sufrimos todos, yo sufrí esa crisis de realmente este negocio está funcionando para mí, esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Qué mentira tan grande. Crea algo que tú pudieras hacer toda la vida. Eso es mentira. Porque tu vida no es estática, porque tú dentro de 10 años no vas a estar en lo mismo y puede ser que en 10 años tú desarrolles otra pasión. Eso es lo poderoso de entender que un negocio es un activo.
Un negocio funciona como está en tu cabeza, pero él en sí mismo es un activo. Entonces, ¿qué sucede? Ese negocio yo lo puedo desarrollar tanto que me permita entonces a mí como persona hacer otras cosas y otras pasiones. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de evolucionar hay transformación. La palabra evolucionar viene de cambio de algo que ya estaba y empieza a tomar otras formas. Bien, otras formas puede ser, como estamos diciendo, que tú decidas que vas a quitarle cosas que tal vez pesaban y tú sientas que ya no es necesaria. Y eso hasta viene de todo esto que estamos hablando, viene de adentro. De que ya el dueño no está dispuesto, por ejemplo, ya yo no voy a seguir ofreciendo ese servicio. En un momento determinado yo le dije a mi esposo, quítame ese servicio de las líneas de ingreso. ¿Y por qué? No, porque ya esa energía que yo le estoy poniendo a eso realmente no me interesa y ya eso no es lo que yo quiero perseguir. Yo me voy a concentrar en estas 3 cosas. Te voy a decir por qué. Cuando yo acompaño a mis clientes en el proceso de planificación estratégica, que es lo que hago el 80% de mi tiempo, siempre vamos a iniciar por lo que yo le llamo la estrategia personal. Y muchas veces la gente dice como que, pero esto es tan personal, ¿por qué estamos entrando aquí? Porque el negocio empieza por ti. Cuando alguien me empieza a contar su modelo de negocio, yo le hago una pregunta, ¿dónde estás tú en esa estrategia? Eso que decías hace un rato, tú vas evolucionando y llega un momento que tus necesidades son distintas, la rentabilidad de tu tiempo es distinta, Totalmente. La energía que tú estás dispuesta a invertir es distinta. Recuerdo una vez que tenía un matrimonio y estábamos haciendo su estrategia personal. Y en la estrategia personal definimos objetivos de tiempo, objetivos de dinero, una serie de cosas. Y ellos tienen una casa de campo y de las cosas que pusieron de su objetivo de tiempo era irse todos los viernes a su casa de campo y regresar los domingos en la noche. Y eso quedó ahí. 2 o 3 sesiones de planificación estratégica más adelante, se pone sobre la mesa una idea de negocios y le empezaron a abrazar con muchísimo entusiasmo, pero era algo que sucedía los sábados. Y yo le digo, espérense, eso no va acorde con tu estrategia personal. Exacto. Eso no va acorde con tu plan de vida. Eso lo único que te va a traer es infelicidad. Totalmente. Te puede traer mucho dinero, pero no va acorde con tu estrategia personal. Entonces, el punto de partida es verdad lo que tú dices, el negocio es un activo. Tiene una personalidad, tiene una esencia, tiene todo que es distinta a mí. No es una extensión de mí, es otra cosa. Pero es algo que yo creé. Claro, pero el negocio tiene que trabajar para mí. Claro. Por eso es un activo. Esa es la esencia de activo. El activo es algo que me devuelve, me retorna. Ya yo le di, lo creé, pero la función es que me retorne. No que constantemente yo esté... Pero hasta los hijos, tú tienes un cordón umbilical y en algún momento hay que cortarlo. Porque ahí entonces, para mí la evolución empieza en la persona. Completamente de acuerdo. Y también, como te decía, hay 2 caminos. Cuando esa persona empieza a evolucionar, puede sentirse que este negocio hasta le pesa, porque es que ya no va acorde con esta nueva persona que de repente yo quiero ser o quiero hacer, y esto pasa no importa la etapa de vida. Puede ser que ya el negocio te haya dado una X cantidad de dinero que ahora tú quieras irte a vivir a otro país. Y ya entonces, oye bien, oye qué locura. En un principio podría haber sido una locura. Que esto era el negocio que te apasionaba, que esto era lo que tú querías hacer, que esto era lo que ya tú sabes. De repente se convierte en algo que ya tú hasta lo aborreces. Pero ahí es donde Pero fíjate que tú lo que estás es proyectando el movimiento interno que se está produciendo en ti, tú lo estás proyectando. ¿Qué yo he visto? Que cuando estas personas, por su punto de evolución, deciden cerrar el negocio, realmente no entendieron el momento de crisis y crecimiento en el que se encontraban, donde la solución era salir ellos del negocio y convertirse en el líder fundador. Exacto. Entonces, lo que había que trabajar en ti no era cerrarlo, porque ya él funcionaba, te estaba dando unos resultados, fue algo que en un momento tú quisiste. Uh-huh. Entonces, si los negocios que funcionan para mí no se cierran, pero eso es yo estoy de acuerdo contigo. Una percepción mía. Los negocios que funcionan no se cierran.
Tú depende así mismo de tu estrategia personal, lo puedes vender como un activo a otra persona o puedes vender una parte y quedarte como un accionista minoritario y que eso te siga dando retorno, digamos, hacia atrás. Ahí es donde entra la parte de la planificación estratégica tan mal entendida. Porque, ¿qué pasa? La gente cree que la planificación estratégica es un plan. Exacto. La gente cree que es tener un plan de acciones que yo voy a hacer. No. La planificación, el proceso de planificación es más importante que el plan. ¿Por qué? Porque la estrategia es dos cosas: elegir y renunciar. Cada sí lleva un no. Así es. Recientemente tuve yo un dueño de negocio que se mudó al interior del país y tiene un negocio en marcha aquí. Y cuando llegó donde mí, me decía eso: yo creo que yo tengo que cerrar ese negocio porque ya yo voy a empezar una vida nueva, yo voy a relanzar una serie de cosas y tal. Y yo me di cuenta de ese movimiento interior y lo que le dije fue: vamos a hacer un proceso de planificación estratégica. Hicimos su estrategia personal, miramos hacia dónde él va como persona, cuál es su nuevo rol, cómo evoluciona su rol y entonces qué él necesita para mantener ese activo funcionando. Totalmente. Cuando trabajamos eso, ha sido un proceso bellísimo porque este hombre se reenamoró de su negocio. Gracias. Contrató un gerente aquí en Santo Domingo que está llevando el negocio, que está gestionando el equipo. Él viene una vez a la semana, despacha en su negocio, hace una serie de cosas y ha empezado a emprender cosas nuevas con sus nuevas pasiones. Pero esa vaca lechera sigue dando leche. ¿Entiendes? Y te voy a decir algo. Mira, hay algo súper como personal que te voy a contar. Realmente, yo comparo mucho. Yo tuve una etapa de burnout con mi negocio que me di cuenta lo cuánto se parecía a ese burnout que a ti te da como madre. Y que al final el foco ni el problema ni son tus hijos ni son el negocio. Es que tú estás cansada. Eres tú. Sencillamente es que tú estás cansada y necesitas darte un break o necesitas coger las fuerzas de otro para que, apoyada en otros, cuando tú descansas, entonces tú puedes tomar esa decisión correcta. Puede ser que en ese camino tú definas que realmente ya eso tú lo quieres cerrar o vender. Eso también es válido, porque ahí entra cuál es la definición de éxito para mí. Pero antes de agotar el cerrar o el dejar algo, una persona me escribió eso por Instagram: ya yo he emprendido 3 veces, este es mi tercer negocio y estoy pensando cerrarlo otra vez porque no me está generando. Pero los negocios han sido 3 y han sido diferentes. ¿Cuál es la constante en los 3 negocios? Eres tú. Entonces, ¿con quién es que hay que trabajar? Es contigo. ¿Entendiste? No, los negocios no. Ahí la única constante eres tú. Entonces, qué poderoso lo que tú acabas de decir, cómo evoluciona tu rol. A veces la vida te está diciendo que el que tiene que crecer como líder, que el que tiene que relanzarse como persona, eres tú. Que el estilo de tú gestionar el negocio hace 5 o 10 años no puede ser el de ahora. No. Que la centralización en la toma de decisiones no puede ser la de ahora. ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás cansada? Porque no puedes tomar vacaciones, porque no puedes apagar el cerebro, porque hay muchísimas razones. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? En la estrategia, algo importante es saber cuál es el problema que yo quiero resolver. Gracias. A veces hacemos una estrategia sin hacernos la pregunta de cuál es el problema estratégico que nosotros tenemos. No, porque hay veces que tú ni sabes cuál es el problema que tú tienes. Pero hay que detenerse a hacerse la pregunta correcta. Porque Claro. si yo no me hago la pregunta correcta, yo no voy a llegar a la respuesta. Pero mira qué chévere. Oye, lo que a mí me pasó, que parece irónico, pero esto es súper interesante lo que te voy a decir. A veces el que está metido en el problema No lo ve. no es capaz de verlo, porque está lidiando con el problema y con las emociones que le da el problema. Entonces, las emociones nublan tu mente. Cuando yo tenía 5 niños ya, yo llamo a una que también existen niveles, porque, ¿verdad? Si tú tienes un problema, no llame a alguien que no ha librado un problema de ese nivel. Tengo 5 niños y voy a llamar a una A una que primariza. tiene 2 Exacto. o a una que tiene... No, yo llamé a una que tenía 9. Y le dije: hola, Dennis, ¿cómo estás? Muy bien. Dennis, cuando tú ibas por el número 5, ¿cómo tú le entraste a la limpieza y la organización del hogar y el trabajo? Y ella me dijo: mira, ya en el número 5 hay que tener 2.
Claro. ¿Entiendes? Totalmente. Ya en el número 5 tienes que entender que con una sola persona y tú no se puede. Y yo le dije gracias, no hablamos más era nada. todo lo que necesitaba saber. Pero yo estaba explotada, cansada, abrumada, en crisis. O sea, yo estaba de todo y lo que pasaba era que las operaciones de la vida estaban desbordando mi capacidad. Totalmente. Pero yo no lo quería aceptar. Yo seguía pensando que era la estructura. Lo mismo que pasa, Leslie. Yo seguía enfocada en mirar ahí adentro. ¿Cuál era el problema? Pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque nosotros seguimos haciendo lo mismo, pero nos sentimos desbordados. Ahí es donde viene el uno separarse. Separarte y dejarte acompañar y ver esto y mirarte con un ojo crítico. Cuando tú mencionabas hace un ratito, esta persona que te escribió por Instagram, yo pensé, pero esa pude haber sido yo. Te voy a contar por qué. Hay etapas de la vida, esto lo vamos a hablar en otro episodio, lo tenemos previsto, en la que uno, como en mi caso, como madre, como mujer, yo he sabido acelerar y desacelerar mi vida profesional muchas veces. Muchas veces. Las mujeres tenemos que tener esa habilidad. Esa flexibilidad, ¿verdad? Y en en dos de esas desaceleraciones, yo 2 veces emprendí. Y las 2 veces volví a la vida corporativa. ¿Y por qué? Porque yo no estaba lista de aquí. La primera vez fue porque yo me sentía tan insegura que sentía que necesitaba otra persona que fuera conmigo. Y escogí un socio incorrecto. Eso me pasó. Un socio incorrecto. Y eso te puede hacer irte al traste. Y en otro momento yo no estaba lista a nivel de los miedos, a nivel personal y todo eso. Entonces, ahí es donde viene esa capacidad de yo mirar hacia afuera y saber que el negocio, la etapa del negocio, como tú decías, evolucionar un negocio empieza por una evolución de mi mente, por un hacerme acompañar por las personas correctas, por un entrar en los ambientes correctos, por nutrirme, que yo leo, que yo escucho. Requiere cambiar hábitos. Es un cambio brutal que empieza por mí y que empieza por, como hablábamos en el episodio anterior, abrazar esa vulnerabilidad, hacer las cosas con todo y tu miedo y seguir dando pasos de elecciones y renuncias. No hay cosa más, bueno, no, quizá no la más, pero una cosa muy vulnerable es hacer una mirada estratégica de tu negocio. Claro. Mirar qué está mal, qué no está funcionando. Para eso, como yo te decía en otras conversaciones, ahí entra el ego. Yo leí en un libro de Robert Kiyosaki que él hablaba justamente de la capacidad de alguien tener feedback. Y él hablaba del feedback, que tú tienes feedback en la vida. O sea, en tu constante caminar por la vida también te devuelve cosas. Y si tú no sabes detenerte a escuchar el feedback que viene, los clientes te dan un feedback, tus empleados te dan un feedback. Entonces, es ahí lo que te permite a ti realmente analizar. Y aquí vamos con el tema del éxito. Otra cosa que yo me encuentro que está mal, que cuando mencionamos la palabra éxito parece única, o sea, como un estado alcanza el éxito, pero es que está el éxito personal que tú lo puedes alcanzar en algún momento. O sea, el éxito se mide en base como a la meta que tú te pongas. Es que el éxito tú lo defines literalmente. Mira, para algunas personas el éxito se ve como hacer una buena carrera corporativa. Claro. Para otras personas, el éxito se ve como construir una libertad financiera más temprano que tarde a toda costa. Para otras personas, el éxito es estar completamente presente en la vida de sus hijos. Y también esa noción de éxito, como todos los motivadores, va cambiando en la etapa vital. Va cambiando. Lo mismo que te decía de la pasión. Es absurdo tú pensar que Claro. tu concepción o lo que tú vas a hacer toda tu vida es una pasión de los 20 años. Totalmente. Donde a los 30 años ya te van a Cada gustar 5 cosas años totalmente diferentes. Cada 5 años. ¿Tú no sientes que cada 5 años la vida se te mueve? Así es. A mí se me mueve la vida cada 5 Claro años. que Y sí. se lo comentaba en estos días, ya yo tengo una hija en etapa universitaria, y empieza a hacerse preguntas, mi amor, paz, tranquila, que lo que tú estás decidiendo ahora en 5 años probablemente va a cambiar, y mucho más cómo va la vida. Entonces, para estos clientes míos que te mencioné ahorita, la definición de éxito era que su negocio marche bien y ellos irse para su casa del campo los viernes.
Ya, ellos, oye, cada viernes ellos sentían bienestar y decían, no, se está yendo bien. Yo me imagino mirándoselo. Qué no, bien, se está yendo bien. Es así. Así que aquí entra lo que hemos hablado de caminar acompañados. Y Luz, yo quisiera como que hablemos un poco de cuándo es el momento de buscar un mentor y qué tipo de mentorías nosotros deberíamos buscar en esta etapa de evolución, que es diferente a lo que hablamos la semana pasada, de aceleración o de incubación. Cuando llegue este momento de yo pasar a una nueva fase en mi negocio. Mira algo súper interesante que yo he descubierto. Primero, lo mismo que decíamos. También es absurdo pensar que tú necesitas el mismo mentor para todo el tiempo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y que tú necesitas que el mismo mentor va a ayudarte en las mismas situaciones. Yo he descubierto que tú debes mirar o atraer a un mentor que tú sientas que te puede llevar a ese punto que tú acabas de definir, que es el siguiente nivel que tú quieres. Mira dónde primero hay un trabajo tuyo. Mío. Bien, ok, ¿para dónde es que yo quiero llegar? Ahora mismo yo quiero llegar como marca personal a tal punto. Entonces tú vas a mirar quién tú crees que por su experiencia, por lo que tú ves que esa persona incluso ha hecho, podría guiarte, o hasta por su mensaje, porque la mentoría no se trata de lo que he hecho yo, sino de lo que tú puedes lograr yo acompañándote. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, puede ser que yo haya logrado $1 millón, pero que la meta tuya sean 100. No, y además yo porque me he hecho... tus logros personales, el servicio que yo ofrezco no es el que tú ofreces. Tal vez tu negocio de tecnología, tú no puedes comparar lo que va a facturar el tuyo con lo que está facturando, por ejemplo, el mío de consultoría. Y en un momento yo me he hecho acompañar por coaches y mentores que tienen negocios más pequeños que el mío. Claro. ¿Por qué? Porque como el crecimiento que yo necesito es personal, Claro. es interior, es en mi mentalidad, es vencer mis creencias limitantes, esa es la persona que me puede ayudar a romper eso, pero no necesariamente porque ya haya superado la meta que yo estoy superando. Es porque tiene unas habilidades particulares para ayudarme a vencer esa debilidad personal, eso que está en mí que no me deja dar el salto. Y mira, te voy a hacer esta historia. Hace como 3 años había una muchacha que ella es especialista en áreas de educación. Y yo la veía y yo tenía en mi mente y en mí un movimiento que yo decía, yo quiero crear un producto de tal tipo. O sea, yo tenía como, pero no tenía con quién socializar la idea que me la validara o que me ayudara a construir la oferta como lo que yo creía que podía tener resultado. Ella no ofrecía mentorías ni nada y yo le caí atrás como un mes, mira, yo quiero verme contigo, por favor, yo te voy a pagar, ayúdame. Y ella sencillamente como por complacer mi insistencia, me dijo, está bien, mira, vamos a reunirnos y yo lo que te voy a cobrar son $100 porque yo ni siquiera ese servicio lo ofrezco. Claro que yo, corriendo le pagué yo. Nosotras nos reunimos por 1 hora y media. Y con ella yo pude tener esa conversación de todas las dudas que yo tenía. Y ella me ayudó a estructurar la oferta, me ayudó a estructurar el servicio y yo he facturado más de $100,000 con ese servicio, ese producto. Total, te lo creo. Te lo creo. Óyeme, yo le dije, porque ya yo sabía dónde yo quería llegar. Yo solamente necesitaba a alguien con su nivel de expertise que en 1 hora me pudiera decir eso sí. Y así mismo fue que ella hizo. Yo le enseñé, ella me dijo, no, quita eso. Las personas a quien tú te diriges no piensan así. Eso no les va a gustar. Véndeselo de esta manera. Si tú se lo planteas con este tipo de servicios, sí lo van a... Y así fue. Inmediatamente yo fui al mercado con la oferta que ella me estructuró. Inmediatamente yo tuve clientes. Y yo eso lo he visto tantas veces del otro lado, del lado de la mentora. A veces la gente me escribe por Instagram y me dice, Leslie, ¿cuánto cuesta una planificación estratégica contigo? ¿Cuánto cuesta un servicio? Y yo le digo, no lo sé, porque yo no sé de qué tamaño es tu problema. Pero la mitad de los clientes que me tocan la puerta en una sesión de claridad está resuelto el problema. Claro. Porque si ya la persona tiene la preparación y está listo mentalmente, y lo que necesita es estructurar en esta conversación como esa de 1 hora, 1 hora y media, está listo. Y probablemente llegará otro momento. Nosotros vamos viviendo como dueños de negocio como distintas encrucijadas, ¿verdad? Y cuando se presenta otra encrucijada... Tú te estancas en niveles. Sí, eso es. Tú vuelves y buscas ayuda en el mismo mentor o en otro, pero a veces para desbloquear es una conversación con la persona correcta.
basta Totalmente. para que las cosas empiecen a correr. Y ahí vamos, Leslie. Es demasiado importante cuando tú quieres crecer, meterte en aguas y en entornos de crecimiento. Es muy importante. Fíjate que ya se ha vuelto hasta una moda poder tener un mentor, tener acceso. Ya no es un lujo, ya es algo que cualquier persona puede acceder. Lo que sí es cierto que si tú vas tras metas más grandes, necesitas también buscar personas más grandes. Totalmente. Como yo te dije, una persona sencilla, cualquier persona te puede dar una hora de su tiempo por $100 y tú puedes hacer cualquier cosa. Ahora, si definitivamente tú quieres lograr cosas más grandes, yo quisiera poner un libro a nivel mundial. Yo tengo que buscar a alguien que haya o que sea el mentor de lo que pone el libro a nivel mundial. Totalmente. Porque esa persona me va a cortar un tiempo valioso, me va a decir a dónde ir, con quién hablar, cómo hacerlo. Es ese know-how. Hoy está, señores, al acceso de todos. Que antes, ponte a pensar en 15 años antes, lo que existían era consultores ¿para quién? Para empresas, pero no para personas, y ni siquiera se trabajaba esta visión integral como del ser humano, de qué tú quieres hacer. Qué bonito también hoy que ya las personas pueden evolucionar como marca personal y al mismo tiempo tener sus negocios evolucionando. Saber que estamos en un tiempo privilegiado. Yo creo que sí. Estamos en un tiempo privilegiado. Y también un tema importante en esto de la evolución es saber desarrollar, y en eso tiene que ver mucho con quién nos rodeamos, la mentalidad necesaria para evolucionar. Así es. La mentalidad necesaria. Un tema para mí importante de la mentalidad para evolucionar es saber que ganar es importante. Cuando nosotros éramos pequeños, y de hecho a ti te debe haber pasado con tus hijos también, vamos llorando donde mamá, ay, porque yo estaba jugando con Carlos, mi hermano, y con Olga, y entonces Carlos me ganó, y la mamá, ¿qué nos dice? Ay, mi hija, no importa, lo importante es divertirte, jugar para divertirte. Y eso, yo sigo creyendo que hay mucha sabiduría en eso, yo se lo enseño a mis hijas en esa etapa. El problema es cuando eso nosotros crecemos y lo trasladamos a la mentalidad de negocios. Claro. Jugar para jugar. Uh-huh. Cuando nosotros jugamos para jugar en los negocios y no jugamos para ganar, inevitablemente nosotros podemos caer en la mediocridad. Y esa es la gente que está como todo el tiempo ocupada, pero no logra lo que quiere. Exacto. Y es porque no se enfoca en ganar, se enfoca en estar en el juego. Porque ganar es difícil. Sí. Y ganar requiere intención. Uno no gana a menos que se lo proponga. Si tú ganas sin proponértelo, tú no ganaste, el otro perdió. El otro soltó el juego. Así es. O no vino. Pero para ganar hay que tener intención. Hay que tomar decisiones, hay que invertir, hay que estar dispuesto a asumir riesgos. Entonces, totalmente. Ganar es importante y ganar es difícil. Y eso es parte de la mentalidad de un empresario ganador. Leslie, ¿la evolución solamente se da cambiando de ambiente? La evolución sucedió de un animal que era del agua. Al venir la sequía, él entonces estaba expuesto a otras temperaturas, a otro ambiente, y entonces para sobrevivir se vio obligado a cambiar. Pero eso se da también en el día a día. Nosotros estamos en este set tan lindo con estas plantas. Las plantas, nosotros la empezamos a hacer en un tarro pequeñito. Uh-huh. Y va a llegar un momento que cuando las raíces llenen ese tarro, los rompen. Nosotros necesitamos cambiar esa planta y trasplantarla a un tarro más grande. Claro. Si nosotros no lo hacemos así, ella se va a estancar, no va a crecer. Así es. Nosotros tenemos que ir cambiando de ambiente, siempre sabiendo dar fruto donde hemos sido sembrados. Claro. Pero estar dispuestos a ser cambiados de maceta. Y a veces, Luz, nosotros cambiamos de maceta intencionalmente. Y a veces el arquitecto de nuestra vida nos cambia de maceta. Ahí va a hablarte de cuando sucede algo en tu vida personal o puede suceder algo en tu negocio. Y te voy a decir, mira, yo estaba viendo una serie, ay Dios, que a todo el mundo le sacó lágrimas, que no me recuerdo el nombre ahora. Era de una pareja que él era italiano y ella era americana. Ella se fue a vivir a Italia un tiempo, se conocieron, entonces se casaron. Cuando ellos vienen aquí a Estados Unidos a vivir, a él le descubren un cáncer. Pero a él se lo detectan en el mismo momento que él abría su restaurante soñado. Entonces, ellos tuvieron que cerrar el restaurante. Y cuando yo vi que ellos cerraron, inevitablemente, como mentora de negocio, lo que dije, ¡por no! ¡No cierren! ¡Devuélvanse! Si buscan
a alguien que los ayude, la solución era buscar un gerente que dirija el negocio y de ahí seguían ellos costeando su vida. Pero ahí volvemos a lo mismo. Hay una presión, hay unas acciones que tú tienes que hacer que muchas veces cuando la vida te pone enfrente, si tú no eres capaz de desdoblarte, mueres en ese proceso. Entonces, tú quieres cambiar, tienes que cambiar de ambiente. Cuando tú cambies de ambiente, eso te va a someter a una serie de cosas que van a traer la evolución, pero corres el riesgo ahí de morir si no eres capaz de desdoblarte lo suficiente para cambiar. Y ese es el juego también que hace el mentor, ayudarte a adaptarte a ese ambiente. Es como ese entrenador que te dice, nada de esta manera. No, mira, no es lo mismo nadar en una piscina olímpica que para el mar. Fíjate que en el deporte está claro que necesitan un entrenador y depende del deporte y de la circunstancia en la que... No es lo mismo entrenar para irte a una competencia que entrenar para las regionales, nacionales. Uh-huh. O sea, los ejercicios para una cosa y para otra son más intensos, son más duros. Pasa lo mismo en este ambiente. Tú necesitas hacer inversiones y hacer movimientos más grandes en la medida de lo que tú quieras alcanzar. Con eso que tú dices, me vinieron a la mente dos escenas, hasta las anoté para que no se me olvide. Uno es cuando yo empecé a dar este proceso, este último proceso. Yo salgo de la vida corporativa, ya yo tenía muy claro, empecé un proceso de cambio de carrera, buscaba trabajo para irme a otro puesto corporativo y me di cuenta que empecé a encontrarme con... Yo misma le ponía muchísimos obstáculos hasta que mi mentora de carrera me dijo, tú no te quieres emplear, tú estás lista para emprender. Y yo, wow, ok. Pero me preparé con mi esposo financieramente, pusimos una fecha y por una situación X o Y de conflicto yo adelanté dar el paso. Y cuando adelanté dar el paso y puse la renuncia más temprano, unas semanas después vino el desasosiego. ¿Por qué? Porque las cosas no estaban en esos planes humanos que yo tenía, ¿verdad? En esos tiempos humanos. Circunstancias externas se habían afectado. Y recuerdo estar en un lugar y decir, Dios mío, ¿qué yo he hecho? O sea, yo di un salto al vacío. Y sentí en el corazón, y sé que tú me vas a entender porque eres una mujer de fe como yo, también esta respuesta clara de, no, un salto al vacío no, un salto en mi providencia. Y con esto conecto con la segunda idea. Evolucionar un negocio y todos los cambios importantes de nuestra vida superan nuestras fuerzas. Gracias. Superan nuestras fuerzas. Totalmente. Entonces, nosotros necesitamos ayuda humana, pero también nosotros necesitamos ayuda de aquello que trasciende nuestras fuerzas, que va más allá de nuestras fuerzas. Nosotros debemos prepararnos, cada quien con el credo que tenga, cada quien con la fe que tenga, con la forma, pero hay una preparación espiritual que hay que hacer también para esto. Porque vendrá, como tú dices, el ego, vendrá a visitarnos el miedo, vendrá la cobardía, vendrán toda una serie de tentaciones, vendrán pensamientos limitantes, donde necesitaremos un buen ambiente, necesitaremos un buen mentor y también probablemente necesitaremos un buen acompañante espiritual. Mira, y para ir como cerrando el tema, hace mucho tiempo que en el grupo que yo pertenezco a la iglesia se habla mucho de que cuando te pasa un acontecimiento, tú no te preguntes el por qué, sino para qué. Y cuando uno crea muchas cosas y empiezas a tener éxito en muchas cosas, lamentablemente llega un momento que tú crees que todo eso va sucediendo por ti mismo, por tu fuerza, exactamente, por ya el aprender a navegar, digamos, en esas aguas. Y hay muchas cosas que nos suceden, como le puede suceder a cualquiera, para darnos ese sentido de realidad y devolvernos al entender que no todo está bajo nuestro control. Parte de evolucionar, si tú no evolucionas también hacia la humildad, de descubrir que lo grande o pequeño que tú hagas, existe algo por encima de ti, lo que sea, tú le puedes llamar como tú quieras, pero en este universo no estamos porque sí. Todo va sucediendo y se va moviendo en una armonía. Que tú, por ejemplo, hagas un plan de aceleración, de evolución, y que todo suceda como tú vas pensando, que sucedan cosas que impacten positivamente. Puede ser que ya tú te hayas conectado y alineado con un propósito mayor. Totalmente. Y que ahí tú estés recibiendo esa bendición. El mejor ejemplo de eso es la historia de José.
José fue iluminado previamente sobre lo que iba a pasar y cómo toda su historia fue puesta para que José salvara el mundo entero. Porque en ese momento de sequía, para los que no conocen la historia de José, José fue por sus hermanos empujado a un pozo, luego vendido a un grupo de como esclavo a unos hombres de Egipto, llega a Egipto, sirve a uno de los principales emperadores de Egipto, pero entonces la mujer lo engaña y él queda preso en la cárcel. De la cárcel él es llamado por el faraón y delante de él tenía el don de interpretar los sueños. Y en los sueños, él le dice que van a venir 7 años de sequía y 7 años de abundancia. Y el rey tuvo la sabiduría de decir, nadie va a poder administrar mejor que tú, que eres el que ya tuviste la iluminación. El rey era un líder, porque el rey dijo, fíjate que él recibe este anuncio y el rey no se altera, el rey no dice nos fuñimos, el rey no dice ya, pues está bien, yo voy a ver cómo yo lo resuelvo. El rey sabio dice, pues a ti que Dios te dio la habilidad para resolver este problema. Venga, siéntese en la silla. Y le da a José entonces para que sea él el nuevo emperador o el administrador. Y José entonces empieza a ejecutar. José logra, durante los años de abundancia, reunir el suficiente trigo y llega un momento de sequía al mundo entero. Y el único que vendía trigo al mundo entero era Egipto. Salvó el mundo entero. Entonces, detrás de alguien que tiene un negocio o que ofrece algo, existe una misión. Por eso es que yo digo y repito, que los negocios no se pueden ver desde un punto de vista individualista. Ni mundano solamente. No, porque es algo, una iluminación que a ti te fue dada para poner al servicio de la humanidad cualquier cosa, por insignificante que parezca. Luz, yo creo que es importante ser consciente de que Dios pone en tu corazón aquello que Él quiere darte. Claro. Entonces, la docilidad que nosotros tengamos para eso, pensar que los negocios son buenos. Los negocios son buenos. Estamos en un tiempo donde a veces al que tiene negocios, al que prospera, se le ve mal. Los negocios son un instrumento para hacer tanto bien. Claro. Entonces, por eso yo creo que Dios lo quiere. Dios quiere que mi negocio crezca. Dios quiere que, como tú decías en el episodio anterior, mis empleados puedan prosperar trabajando en mi negocio. Claro, Dios quiere que yo sea un instrumento para hacerle bien a otras personas y que a la vez mis clientes le hagan bien a otras personas. Claro. O sea, todo lo que un negocio bien llevado hace mucho bien. Y por eso que ya está en tu corazón para hacer el bien, para servir, para contribuir, Él lo ha puesto porque Él te lo quiere dar. Claro que sí. Él te lo quiere dar. Bueno, yo creo que es un momento bueno como para recapitular esto de la evolución. Cada uno de estos aspectos que nosotros hemos pensado aquí soporta un episodio en sí mismo. Sí, pero hemos hablado de cinco grandes cosas. Hemos hablado de la importancia de la estrategia, sabiendo que para evolucionar la estrategia empieza por mí, por mi definición de éxito, totalmente, por cuáles son mis objetivos de tiempo, de dinero y todo lo demás. Hemos hablado de dejarnos acompañar por la persona correcta y por el ambiente correcto. Totalmente. Las dos cosas, ¿verdad? Y que si quieres evolucionar necesitas moverte a otros espacios. Necesitamos cambiar de maceta, claro, para tener más espacio. Hemos hablado de la mentalidad y hemos hablado de la espiritualidad. Totalmente. Estas son aspectos necesarios para llevar el negocio a la próxima fase. Así es. Así que gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Conversaciones de Vida y Negocios. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo impactan los cambios en la vida y vamos a entrar bien a fondo con una invitada especial en todo lo que es las decisiones estratégicas del negocio. Así que no te pierdas nuestra próxima entrega. Gracias.